Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 34. Otros detalles de mi vida espiritual. Subtema: el modo como rezo mis oraciones. Para que Dios nos escuche, no es necesario que leamos en libros algunas hermosas fábulas compuestas por otras personas. Si así fuera, pobre de mí. Fuera del rezo de los salmos que recito con gusto, aunque soy muy indigna de rezarlos, no tengo valor para ir a buscar hermosas oraciones en otros libros. Me producen dolor de cabeza. Son tantas y además cada una es más hermosa que la anterior. No podría recitarlas todas, y al saber elegir hago como los niños que no saben leer. Le digo a Dios lo que le quiero decir, sin frases bonitas, empleando mis pobres palabras, y siempre me comprende. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada hacia el cielo, una exclamación de agradecimiento en medio de la prueba y el sufrimiento, o una acción de gracias en medio del gozo y la alegría. En fin, es algo grande y sobrenatural que me eleva y dilata el alma y me une a Dios. Subtema: las oraciones en común. No vayan a creer que recito sin devoción las oraciones que se dicen en común en la capilla o en otros sitios donde oramos. Al contrario, me encantan las oraciones en común porque recuerdan muy bien la promesa de Jesús. Cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en la oración, mi Padre Celestial se lo concederá. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 19. En esas oraciones en común, siento que el fervor de mis hermanas suple el mío. Subtema: el rezo del rosario. Me da vergüenza reconocerlo, pero recitar el rosario sola, por mi cuenta, me cuesta más que aguantar un instrumento de hacer penitencia. Me doy cuenta de que lo rezo tan mal, de poco me sirve tratar de ir meditando los misterios. No consigo concentrar mi espíritu. Por mucho tiempo me desconsolaba esta falta de devoción, pues yo amo tanto a la Santísima Virgen que debería resultarme muy fácil rezar en su honor estas oraciones que a ella le agradan intensamente. Ahora me desanimo menos, pues pienso que la Reina del Cielo es mi madre y que una buena mamá sabe comprender y perdonar las debilidades y fallas de sus hijos precipitadamente. Subtema: mis invocaciones a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen me demuestra que no está disgustada conmigo. Nunca deja de protegerme y de enviarme sus ayudas, todas las veces que la invoco. Si me llega una inquietud o me sobreviene un contratiempo o una contrariedad, enseguida me acuerdo de encomendarme a ella, y como la más amable y generosa de las madres, siempre toma bajo su responsabilidad mis intereses y problemas. Subtema: el secreto de una eficacia. ¿Cuántas veces, hablando a las novicias, me ha sucedido invocar a la Santísima Virgen y sentir enseguida los beneficios de su maternal protección? Varias veces. Las novicias me han dicho: usted tiene respuesta para todo. Creíamos que esta vez la íbamos a poner en apuros. ¿A dónde es que va a buscar la solución y estas respuestas que nos dice? Es que yo invoco frecuentemente a la Santísima Virgen. Subtema: leyendo los pensamientos. Hay personas ingenuas que se imaginan que yo leo en su alma porque alguna vez ha ocurrido que las he prevenido diciéndoles lo que pensaban. Una noche, una de mis compañeras había resuelto ocultarme y no contarme una pena que le hacía sufrir mucho. Cuando nos encontramos a la mañana siguiente, me habló con rostro sonriente y yo, sin responder a sus palabras, le dije con tono convencido: ¿con que tiene una pena muy grande? Creo que no me habría mirado con mayor sorpresa si le hubiera hecho caer la luna de sus pies. Su admiración fue tan grande que me contagió, y por un instante me sobrecogió un terror sobrenatural.
Yo estaba muy segura de que no tenía el don de leer en las almas, y por eso me asombraba de haber acertado tan precisamente en aquel caso. Sentí muy cerca la presencia de Dios y comprendí que sin darme cuenta había dicho, como un niño, palabras que no provenían de mí, sino de Dios. Subtema: de igual a igual. Es muy conveniente que las novicias puedan decir francamente todo lo que sienten, sin ninguna restricción, tanto lo bueno como lo malo. Y esto les resulta mucho más fácil conmigo, más cercana a ellas en edad y porque no tengo cargo, y que por lo tanto no me deben el mismo respeto y veneración que si fuera la maestra de novicias o la superiora. Subtema: mis apariencias y humillaciones. No puedo decir que Jesús me hace andar por el mismo camino de las humillaciones exteriores. Se contenta con que reciba humillaciones en lo íntimo de mi alma. Externamente, ante los ojos de las criaturas, todo me resulta bien. Camino por el camino de los honores y la estimación en cuanto es posible en una comunidad religiosa. Comprendo que esto sucede así porque es lo más conveniente para las que reciben mis enseñanzas. Estos honores y estimaciones no son para mí sino un favor de las que dependen de mí, porque si a los ojos de la comunidad apareciera como una religiosa llena de defectos, incapaz, sin prudencia ni buen juicio, le sería imposible a la Madre Superiora valerse de mí para ayudarle en la formación de las más jóvenes. Por eso, que Dios ha colocado como un velo o cortina que cubra mis defectos interiores y exteriores y no los deje aparecer. Esto a veces me trae cierto peligro, y es que la gente me dirige alabanzas no por adularme, sino porque así lo sienten en su corazón. Pero esto no puede despertar vanidad en mí, porque tengo incesantemente el recuerdo de lo miserable y débil que soy. Sin embargo, a veces me viene el deseo de que en vez de alabanzas me digan cosas que me humillen. Subtema: mi agrado cuando me corrigen. En cuanto a mi alma, prefiero muchas veces que le proporcionen vinagre agrio en vez de azúcar dulce. Mi alma se cansa de un alimento demasiado azucarado, y el buen Jesús permite que me ofrezcan el fuerte vinagre en las ensaladas, aunque muchas veces sin llegar acompañado del aceite que lo hace más suave y aceptable. Esta ensalada encargada de vinagre me la sirven las novicias, cuando menos lo espero. Dios permite que se levante, de vez en cuando, el velo que cubre mis imperfecciones y defectos. Ya no me hallan del todo a su gusto. Con una sencillez que me encanta, me dicen toda la guerra que les doy, todo lo que les desagrada de mí, y como si se tratara de una tercera persona, me corrigen sin miedo, sabiendo que me proporcionan un gran gusto procediendo así. En realidad, el ser corregida de mis imperfecciones, más que un gusto, es para mí como un festín que me llena de alegría. No me explico cómo algo que desagrada tanto a la naturaleza humana, al orgullo y a la vanidad, puede producir en mí una dicha tan grande. Si no lo hubiera experimentado, no me atrevería a creerlo. Subtema: un caso concreto. Un día tenía el deseo especial de ser humillada. Ocurrió que una novicia se encargó de humillarme, que enseguida me acordé de lo que le sucedió al rey David, cuando aquel hombre llamado Semei lo insultó delante de todo el pueblo y le lanzó pedradas, y David, en vez de disgustarse, exclamó: si es el Señor Dios el que le ordena proporcionarme esta humillación, es necesario que la acepte de una buena gana. Yo pensaba, seguramente es el buen Dios el que quiso que esta humillación me llegara, y mi alma saboreara con gusto ese alimento tan amargo y de humillación que le era servido con tanta abundancia. Y esto lo considero un modo cariñoso que Dios tiene de ayudar mi alma. Es verdad que no siempre me envía ese alimento tan fortificante de la humillación exterior, pero de vez en cuando
permite que me llegue algunas migajas de las que dejan caer de la mesa sus hijos. ¡Qué grande es su misericordia! Solo podré cantarla y alabarla debidamente en el cielo. Subtema: otro hecho. Ya que estoy narrando las misericordias que el Señor me ha regalado en la tierra, quiero contar otra provechosa experiencia que he aprendido en el arte de tratar a las personas. Antes, cuando veía a alguna hermana haciendo algo que no me gustaba o que me parecía contrario a la disciplina o al reglamento del monasterio, me decía: si yo pudiera decirle lo que pienso y demostrarle lo equivocada que está, ¿cuánto descanso tendría al decírselo? Pero ahora, desde que estoy desempeñando el oficio de dirigir a otras, he cambiado totalmente de opinión. Cuando veo a alguna hermana haciendo algo que me parece imperfecto, doy un suspiro de alivio y me digo: qué suerte que no es una novicia, siquiera que no es una persona que está bajo mi dirección, no tengo obligación de corregirla. Y rápidamente trato de excusar a la hermana y de pensar que sin duda tendrá muy buenas intenciones al obrar de esa manera. Subtema: un ejemplo para imitar. Desde que estoy enferma, los cuidados tan esmerados que me prodigan me han instruido mucho más acerca de la caridad. Ningún remedio les parece demasiado costoso, y si uno nota resultado, tratan de ensayar con otros remedios mejores. Cuando todavía podía ir al recreo, cuánto se cuidaban de que no estuviera en corriente de aire. En fin, si quisiera decir todas las delicadezas que han tenido conmigo, no acabaría nunca. Y pensaba en todo esto, me he dedicado, que debería ser tan comprensiva con las debilidades espirituales de mis hermanas, como ellas las son conmigo, cuidándome con tanto afecto y cariño. Que de tal manera luzca la luz de vuestras buenas obras, que los demás, al ver vuestro ejemplo, glorifiquen al Padre Celestial. Capítulo 35. El trato con las menos simpáticas. He observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son las más amadas. Se procura su conversación, se les hacen favores sin que ellas lo pidan. En fin, estas almas que son capaces de sufrir cualquier falta de atención y delicadeza están rodeadas del cariño de todas. En ellas se cumple lo que decía San Juan de la Cruz: cuando por mi propio amor no lo deseaba, se me dio todo esto sin ir a buscarlo. En cambio, a las almas imperfectas y llenas de defectos no se las busca. Se las trata según las reglas de la buena educación, pero quizás por temor de decirles alguna palabra que no les guste, se evita su compañía. Al referirme a las imperfectas, no me refiero a las imperfecciones espirituales que todas las personas tenemos y que únicamente en la vida eterna no las tendremos, sino a las imperfecciones en la educación o la falta de criterio, a no haber tenido una debida formación, o al tener un carácter muy irascible y fácil de disgustarse. Estas son las cosas que no hacen muy agradable la convivencia. He llegado a convencerme que estas faltas son crónicas, duraderas, sin esperanza de curación, como es mi enfermedad. Pero así como estoy convencida de que mis superioras no dejarían de cuidarme y de buscarme alivios, aunque tuviera la seguridad de que voy a permanecer enferma por toda la vida, así también es necesario ser pacientes con quienes tienen defectos incurables. Subtema: de todo esto saco una conclusión. En mi trato debo de buscar la compañía de las hermanas que me resulten menos agradables, y junto a estas que son más débiles y como heridas por sus fallas, hacer el oficio de buena samaritana. Una palabra animadora, una sonrisa amable, bastando a veces para alegrar al alma triste. Pero no es este el fin profundo principal que me mueven al actuar de esta manera, porque sé que entonces me desanimaría muy pronto, ya que una palabra dicha
con la mejor de las intenciones, puede ser interpretada al revés. Por eso, para no perder mi tiempo, quiero ser amable con todas, pero por un solo fin: para alegrar a Jesús, para cumplir aquello que Él dijo en el Evangelio. Cuando des un banquete, no invites a tus familiares y amigos, no sea que ellos te inviten también, y así quedas ya recompensada. Tú, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, y serás feliz, porque ellos no tienen cómo pagarte, y entonces tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Lucas capítulo 14, versículo 13. Subtema: el caso de una hermana neurótica. ¿Qué banquete puede ofrecer una pobre hermana carmelita? Solamente un banquete espiritual de caridad, amable y gozosa. Es el único que yo puedo ofrecer, y como San Pablo, quiero llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Aunque en este banquete que ofrezco aparezcan a veces las lágrimas, trataré siempre de que esas lágrimas se cambien de gozo, porque el Señor ama a quien da con alegría. Subtema: el viaje de las angustias. Me acuerdo del pequeño acto de caridad que Dios me inspiró a hacer cuando aún era novicia. Era poca cosa, pero nuestro Padre Celestial, que vive en lo secreto, se fija más en la intención que en la magnitud de las acciones que se hace, y me ha recompensado en esta vida, sin esperar para hacerlo en la otra. Frente a mí, en la capilla, tenía una hermana, San Pedro, que sufría de una artritis deformante y muy dolorosa. 10 minutos antes de las 6 de la tarde, una hermana tenía que tomarse la molestia de llevarla al comedor, pero en aquellos días las enfermeras no podían hacerlo, pues había muchas enfermas en la comunidad y ellas no alcanzaban a atenderla a todas. Me costaba mucho ofrecerme a prestar este servicio, porque sabía que no era fácil contentar a esta pobre enferma que sufría tanto y que no le agradaba estar cambiando de acompañante. Sin embargo, yo no quería perder la hermosa ocasión de ejercitar la caridad, pues recordaba aquella promesa que hizo Jesús: todo favor que le han hecho, aunque sea el más humilde, yo lo recibo como hecho a mí mismo. Mateo capítulo 25, versículo 40. Me ofrecí, pues, sencillamente a llevarla, y me costó obtener que aceptara mis servicios. Por fin puse manos a la obra, y tanta era mi buena voluntad que el éxito fue completo. Cada tarde, cuando veía que la hermana San Pedro estaba sacudiendo su reloj de arena, me daba cuenta de que ella estaba queriendo decir: empecemos nuestro recorrido. Es increíble cuánto me costaba, sobre todo en los primeros tiempos, imponerme aquella molestia. Sin embargo, me dirigía inmediatamente hacia ella y comenzaba toda una ceremonia. Había que mover el reclinatorio con gran cuidado, sin apresurarse. Enseguida era necesario acompañar a la pobre lisiada sosteniéndola por la cintura. ¡Qué paseo aquel! Yo la acompañaba con la mayor suavidad que me era posible, pero si por desgracia ella daba un paso en falso, enseguida le parecía que le estaba sosteniendo mal y que se iba a caer. Dios mío, usted va deprisa, voy a estrellarme. Si yo trataba de andar lentamente, decía: pero sígame, no vaya tan despacio, no siento su mano, ¿me ha soltado? Ya lo decía yo, usted era demasiado niña para conducirme. Por fin llegábamos sanas y salvas al comedor. Había que sentar a la hermana San Pedro con mucha destreza para no lastimarla. Luego, doblarle las mangas del hábito, también de manera especial. Solo entonces quedaba libre para irme. Con sus pobres manos deformadas, echaba el pan en su plato, como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello. Todas las noches antes de marcharme, le partía el pan y se lo echaba suavemente a su plato. Como no me lo había pedido, esta pequeña atención la conmovió mucho, y fue por ese medio que yo no había buscado expresamente.
como me gané totalmente su simpatía. Y por otro detalle que solo vine a saber más tarde, porque después de haberle partido el pan antes de irme, le hacía la mejor de mis sonrisas. Tal vez alguien se extrañe de que yo narré este pequeño acto de caridad ocurrido hace tanto tiempo. Pero como con este escrito lo que me he propuesto es cantar las misericordias del Señor, quiero alabarlo por haberse dignado a dejarme este recuerdo como un suave perfume que me anima a practicar más la caridad. Subtema: el mensaje de un baile. Me viene a la memoria uno de esos pequeños detalles que son para mí tan refrescantes como una brisa primaveral. Una tarde de invierno cumplía como de costumbre el oficio de llevar a la enferma. Hacía frío, estaba oscuro. De repente oí a lo lejos el sonido de unos instrumentos musicales. Me imaginé enseguida un salón resplandeciente de adornos y de luz, en el que unas jóvenes elegantes, vestidas, danzaban alegremente en medio de atenciones y felicitaciones mundanas. Luego, mis ojos se fijaron en la pobre enferma que yo iba sosteniendo. En vez de música alegre, lo que yo escuchaba eran los quejidos amargos de la paralítica. En vez de salones adornados y muy iluminados, lo que yo veía eran los ladrillos de nuestro austero convento, apenas medio iluminados por una luz muy débil. No soy capaz de expresar lo que en esos momentos sintió mi alma. Lo que sí sé es que el Señor iluminó con la luz de la verdad, que sobrepasa de tal manera las luces de la tierra, que las superan totalmente. Aquello que se escuchaba a lo lejos eran las músicas del destierro de este mundo, pero las músicas que me esperan en el cielo son eternas. Y a la luz de la iluminación divina me convencí de que no cambiaría los 10 minutos de sufrimiento que tenía que padecer al cumplir mi humilde oficio de caridad de llevar a aquella enferma por gozar 1000 años de las fiestas mundanas. Y pensaba, si en esta tierra, en medio del dolor y del combate espiritual, Dios concede tan grandes goces espirituales a quienes nos han honrado con la vocación de dejar el mundo y dedicarnos a la vida religiosa, y si aquí esta dicha que se siente sobrepasa todos los goces mundanos, ¿cómo será en el cielo, cuando en medio de una alegría, de un reposo eterno, veremos a Dios, sentiremos su amistad incomparable y nos daremos cuenta del gozo tan inmenso que se tiene al ser llamados a estar junto a Él? Entonces sí que repetiremos la frase del Salmo: un solo día en tu casa vale más que 1000 años pasados en casas mundanas. Tengo que aceptar que no siempre he sentido tanta alegría al practicar obras de caridad, pero al principio de la vida religiosa, Jesucristo me hizo expresar qué consolador y animador es verlo a Él en la persona a quien se le hacen atenciones y favores. Por eso, cuando llevaba a la enferma hermana San Pedro, lo hacía con tanto amor que me habría sido imposible hacerlo mejor si hubiera tenido que acompañar a Jesús en persona. Subtema: pequeños sacrificios y mortificaciones. La práctica de la caridad no me ha resultado siempre fácil ni muy agradable, y para comprobarlo voy a narrar algunas pequeñas luchas que quizás por lo insignificante hasta hagan reír. Subtema: el ruido molesto. Por mucho tiempo durante la oración estuve delante de una hermana que tenía una manía curiosa. Aunque debía recibir muchas iluminaciones interiores porque no usaba libro para meditar, tan pronto esta hermana empezaba a meditar, se escuchaba un ruido extraño, parecido al que hacen dos conchas al frotarse una con otra. Yo era quien lo percibía más fuerte, porque tengo un oído muy fino, demasiado sensible a veces. No soy capaz de expresar cuánto me fastidiaba ese ruido,
Sentía unas ganas inmensas de volver la cabeza y mirar a la culpable, quien ciertamente no se daba cuenta de su tic o manía. Sería el único medio de que lo advirtiera o lo evitara. Pero en lo íntimo de mi corazón algo me decía que era mejor soportarlo por amor a Dios y para no hacer sufrir a la hermana. Entonces me quedaba quieta. Trataba de unirme a Dios y de olvidarme del ruido, pero todo era inútil. Sentía que me bañaba un sudor y no tenía otro remedio que hacer una oración de sufrimiento, de aceptación a lo que la santísima voluntad de Dios permitiera que sucediera. Pero aún en medio del fuerte sufrimiento, buscaba la manera de soportarlo, no con irritación y disgusto, sino con alegría y paz, al menos en lo íntimo del alma. Ponía todo el esmero en amar el desagradable ruido, en vez de tratar de no oír cosa imposible. Lo escuchaba atentamente como si fuera un concierto maravilloso, y toda mi oración, que no era ciertamente de quietud, consistía en ofrecer este concierto a Jesús. Subtema: la hermana chispeante. En el lavadero tenía que estar junto a una hermana que me lanzaba agua sucia a la cara. Cada vez que levantaba las piezas de ropa para sacudirlas, mi primer impulso fue echarme para atrás, secándome la cara, a fin de demostrarle a la hermana que me estaba rociando con agua sucia y que me hacía un favor si dejaba de sacudir de esa manera la ropa. Pero enseguida pensé que sería muy poco prudente si dejaba pasar la ocasión de ganarme estos tesoros espirituales que se me ofrecían tan generosamente. Y me esforcé para no darle a conocer el disgusto que me proporcionaba su modo de actuar. Me propuse desear recibir mucha agua sucia, tanto que al final le había tomado verdadero gusto a este nuevo género de aspersión y baño, y me hice el propósito de colocarme junto a esa hermana cuando tuviera que ir a lavar la ropa en el lavadero. Estos detalles demuestran que soy un alma pequeña que solamente logra ofrecer a Dios cosas minuciosas. Desafortunadamente, me sucede a menudo que dejo escapar estos sufrimientos que tantas bendiciones de Dios traen al alma. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Capítulo 36. Mi deseo de tener un hermano sacerdote. El Señor Dios, tan bueno conmigo que me es imposible tenerle miedo, siempre me ha concedido lo que yo deseaba, o mejor, ha hecho que yo deseara lo que Él me quería dar. Tengo que exclamar con el Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor. Él sacia de bienes todos tus anhelos. Así, poco tiempo antes de comenzar mi tentación contra la fe, me decía: realmente no tengo grandes sufrimientos ni pruebas exteriores, y para tener pruebas o sufrimientos interiores sería necesario que Dios cambiara mi modo de ser y de vivir. No creo que Él lo haga, pero me parece imposible seguir viviendo con esta gran tranquilidad. ¿Qué hará Jesús para comprobar qué tan grande es el amor que yo le tengo? La respuesta no se hizo esperar y demostró que a aquel Redentor a quien amo no le falta recursos y medios para santificar a las almas. Sin cambiar mi modo de ser y de vivir, me envió la tentación que se ha mezclado como amargura saludable entre todas mis alegrías, pero no solo me dio gusto el Señor en ese deseo de sufrimiento que sentía, sino en algo mucho mejor. Subtema: el hermano sacerdote. Desde hacía mucho tiempo tenía un deseo que me parecía totalmente irrealizable: tener un hermano sacerdote. Pensaba frecuentemente que si mis hermanos no hubieran volado al cielo, hubiera tenido la dicha de verlos en el altar celebrando el santo sacrificio. Pero ya que Dios los eligió para hacer de ellos unos angelitos, no esperaba que mi deseo o sueño se realizara. Y he aquí que Jesús me concedió no solo la gracia de tener
un hermano sacerdote, sino 2 apóstoles misioneros, que se han convertido en hermanos míos. Subtema: ¿cómo sucedió? Quiero contar en detalle cómo Jesús satisfizo y hasta sobrepasó mis deseos, puesto que yo me contentaba con tener un hermano sacerdote que cada día se acordara de mí al rezar en el altar, y me fueron concedidos 2. Fue nuestra santa fundadora, Santa Teresa, quien en la víspera de su fiesta me envió a mi primer hermano sacerdote, el padre Bellier, huérfano de padre y madre, que se embarcó de misionero para Argel. Estaba yo en el lavadero muy ocupada en mi trabajo cuando la Madre Inés de Jesús me llamó aparte y me leyó una carta que acababa de recibir. Se trataba de un seminarista que, inspirado por Santa Teresa, según decía él, pedía una hermana que se dedicara especialmente a la salvación de su alma y lo ayudara con sus oraciones y sacrificios para ser un buen misionero y lograr salvar muchas almas. Prometía tener siempre un recuerdo en el altar para la que fuera su hermana, al celebrar el santo sacrificio. Este deseo mío, que Dios colmaba de una manera tan inesperada, hizo nacer en mí una alegría que yo llamaría infantil, pues sería necesario volver a los tiempos de mi infancia para recibirlas, ya que solo en esos tiempos tuve alegrías tan vivas que el alma es demasiado pequeña para contenerlas. Desde hacía años no había experimentado jamás una felicidad semejante. Sentía que en ese aspecto mi alma era nueva, que en ella vibraban cuerdas musicales que hasta entonces habían sido olvidadas. Comprendí las obligaciones espirituales que me exige esto de ser hermana espiritual de un sacerdote, y por eso puse mis manos a la obra, tratando de redoblar mi fervor. Debo decir que al comienzo no tuve ningún consuelo que estimulara mi celo. Después de haber escrito una carta encantadora, muy afectuosa y de nobles sentimientos para agradecer a la Madre Inés de Jesús, el que una de sus religiosas quisiera ser en adelante su hermana espiritual, mi hermano no dio señales de vida hasta el mes de julio del año siguiente. Subtema: la correspondencia. Es cierto que con la oración y el sacrificio se puede ayudar mucho a los misioneros, pero también es conveniente que cuando 2 almas se han propuesto ayudarse mutuamente para conseguir mayor gloria de Dios, se comuniquen de vez en cuando sus pensamientos para animarse a amar más a nuestro Señor. Claro que para esto es necesario un permiso expreso de sus superiores, porque de otro modo la correspondencia puede ser más dañosa que provechosa, sino para el misionero, sí para la religiosa, a quien la vida en el monasterio la lleva continuamente a replegarse sobre sí misma, y la correspondencia que ella había deseado la puede llevar a distraerse inútilmente, imaginando montañas y maravillas en tierra misionera, lo cual le quita el reconocimiento y sin ningún provecho. Subtema: mis cartas. En cuanto a mí, en esto como en todo lo demás, entiendo que para que mis cartas produzcan algún bien, las debo escribir por obediencia, experimentando más bien repugnancia que gusto en escribirlas. Subtema: mis charlas. Del mismo modo, cuando charlo espiritualmente con una religiosa joven o novicia, procuro hacerlo de manera que para mí sea un acto de mortificación. Evito dirigirle preguntas que satisfagan mi curiosidad. Y si ella comienza a contarme algo interesante y luego sin acabar pasa a otro tema que me fastidia, tengo cuidado para no recordarle el tema anterior del cual estaba tratando, porque me parece que si uno se busca a sí mismo, no puede ser de provecho para nadie. Subtema: mi escrito. Me divierte escribiendo sencillamente como un niño que cuenta sus experiencias. No crean que me preocupo pensando qué utilidad pueda tener después. Mi pobre trabajo de escribir lo he escrito por obediencia y esto me basta. Y no sentiría ningún pesar si aún sin leerlo lo quemaran ante mis ojos.
Subtema: un segundo hermano sacerdote. Ahora quiero seguir narrando la historia de mis hermanos sacerdotes, quienes ocupan actualmente un sitio importante en mi corazón. Recuerdo que cierto día, el año pasado, hacia el mes de mayo, me mandó a llamar la superiora antes de ir al comedor. Cuando entré en su habitación, el corazón me palpitaba muy fuerte. Me preguntaba qué cosa tan importante tendría que decirme, pues era la primera vez que me mandaba a llamar así. Me dijo que me sentara y me hizo esta propuesta. Quiere encargarse de los intereses espirituales de un misionero que va a ser ordenado muy pronto de sacerdote y que partirá luego para las misiones. Luego me leyó la carta de aquel joven sacerdote para que me enterara exactamente de lo que pedía. Mi primer sentimiento fue de alegría, pero enseguida le siguió uno de temor. El misionero era el padre Adolf Roland, quien partiría para las misiones de China en agosto de 1896. Le expliqué a la madre que habiendo ofrecido mis pobres méritos por un apóstol y misionero, creía que no podía hacerlo por intenciones de otro, y que además había muchas hermanas mejores que yo que podían responder a los deseos de oración que expresaba aquel misionero. Todas mis objeciones fueron inútiles y la superiora me respondió que se pueden tener varios hermanos espirituales. Le pregunté entonces si la obediencia podría duplicar mis méritos. Me respondió afirmativamente, diciéndome varias cosas que me hacían ver que debía aceptar sin escrúpulos un nuevo hermano espiritual. En el fondo, yo pensaba lo mismo. Es más, puesto que en el celo o deseo del salvar almas de una carmelita debe abarcar el mundo entero. Espero ser útil con la gracia de Dios a más de 2 misioneros, sin dejar de encomendar día por día a los simples sacerdotes cuya misión es a veces tan difícil de cumplir, como la de los misioneros que predican entre infieles. Quiero, en una palabra, ser hija de la Iglesia, como lo era nuestra Madre Santa Teresa, y orar también por las intenciones del Santo Padre, el Papa, sabiendo que sus intenciones son universales. Este es el fin general de mi vida, el cual no me hubiera impedido rezar por las intenciones de mis angelitos queridos y unirme a sus obras apostólicas si ellos hubieran sido sacerdotes. Sé muy bien que Dios es generoso y que por tanto no se dedica a dividir lo que le ofrezco para repartirlo entre las personas que le encomiendo, sino que a cada una le da sin medida todo lo que yo le ofrezco por ellas y mucho más. Desde que estoy encomendando a estos 2 hermanos sacerdotes y a las novicias que me han encomendado, no me preocupo por pedir para cada cual en detalle todo lo que se necesita, porque no alcanzaría a pedir todo. Ni Dios necesita esa información mía. Las almas sencillas no necesitan dedicarse a esas complicaciones. Mi Padre Celestial sabe muy bien lo que cada cual necesita. Mateo capítulo 6, versículo 8. Orad unos por otros, para que os salvéis. Santiago capítulo 5, versículo 16. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.